Ok, vamos a continuar con el diseño de zapata excéntrica. En la clase anterior, para una combinación de servicio, hemos determinado las siguientes incógnitas. Q2, Q1 y el valor de T. Siempre Q1 mayor que Q2 y a la vez Q1 mayor que la capacidad portante del suelo de fundación. Y con eso ya estaba en equilibrio el sistema y teníamos las dimensiones adecuadas para la zapata excéntrica, como también su respectivo peralte y la ubicación definitiva de la viga que brinda el equilibrio. Entonces, una vez que ya tenemos estos datos, ahora tenemos que verificar punzonamiento y tenemos que verificar corte en una dirección. Entonces, para verificar tanto punzonamiento como corte, necesitamos trabajar con cargas de resistencia última. Y por ende, vamos a obtener un T último, un Q2 último y un Q1 último. Entonces, recordar que Q2 último es constante en esta dirección, mientras que varía linealmente desde Q2U hasta Q1U en esta dirección. Es decir, la zapata recibe una presión trapezoidal del suelo de fundación. Entonces vamos a verificar eso en esta sesión. Para verificar punzonamiento, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Qué viene a ser el punzonamiento? Viene a ser la fuerza cortante que genera el área de color amarillo, ¿no? Entonces necesitamos esa fuerza. Esa fuerza amarilla va a ser la fuerza total sobre la zapata menos la fuerza sobre el rectángulo de lados B más D, H más D medios, ¿no? Recordar que el punzonamiento se verifica a D medios de la cara de la columna. Entonces, la fuerza de punzonamiento. Primero determinamos Ft. Como tenemos una presión que varía linealmente desde Q2U hasta Q1U, trabajamos con el promedio, tendríamos este valor y la fuerza Ft simplemente sería QMU por B por L. Listo. La fuerza R, de la misma manera, como hay una variación lineal, podemos trabajar eh, con un Q'MU que vendría a ser por el área de este rectángulo, ¿no? Esa área de ese rectángulo sería B más D por H más D medios.
Entonces solamente nos faltaría determinar Q'Mu, ¿no? Q'Mu. Entonces, eso está indicado acá, ¿no? Este es el punzonamiento, este viene a ser Ft y todo esto viene a ser Fr. Entonces ahí con semejanza tendríamos que Q'Mu simplemente es Qu más Q de punzonamiento sobre 2. Dato, solo hay que determinar este valor. Ese valor sale de una relación triangular, ¿no? Q2U, Q1U varía linealmente en una longitud L. ¿Y cuánto vale QPU en una longitud H más D medio, ¿no? Relación triangular entre este triángulo de acá y el triángulo de mayores dimensiones, tenemos esto, ¿no? Eso viene a ser QPU. Semejanza de triángulos y obtenemos ese valor. Entonces, de esa manera acabamos de indicar que el punzonamiento viene a estar dado de esa manera, ¿no? El área la fuerza cortante total sobre la zapata menos la fuerza cortante concentrada en este rectángulo de lados B más D por H más D medios. Con eso tenemos la demanda. Demanda por punzonamiento. Y como indicábamos anteriormente, esto se hace para cargas de resistencia última. Ahora vamos a hablar de corte en una dirección, ¿no? De la misma manera que en la diapositiva anterior, podemos determinar una presión QSU a una distancia D de la cara de la columna, ¿no? QSU. Ese QSU es el mismo valor en toda esta longitud. Entonces acá varía desde Q2U hasta QS1. Entonces, ¿qué viene a ser el corte en una dirección? Viene a ser el corte concentrado en el área amarilla. En el área amarilla, en el área naranja, podemos decir, ¿no? En esta área. Entonces, como aquí tenemos QSU y Q2U y esto tiene una variación lineal, podemos trabajar con el promedio, ¿no? Entonces, ese cortante es QSU más Q2U sobre 2 por el área, que viene a ser B, el ancho B, por esta longitud L menos H más D, ¿no? Y eso viene a ser el corte en una dirección y viene a ser la demanda, ¿no? De la misma manera verificamos corte en una dirección en el otro sentido. Entonces, sabemos, por ejemplo, nosotros que QMU siempre va a ser el mismo valor en toda esta línea, ¿no? En toda esta línea central de L medios es el mismo valor. QMU. Y además, aquí está Q2U, Q1U
y aquí está Q2U. Como está a la mitad, viene a ser esta semisuma, ¿no? QMU, la semisuma de esos dos valores. Entonces podemos calcular la fuerza eh, del área amarilla simplemente con QMU por el área, ¿no? Esa fuerza QMU por el área del lado L y de ancho B más D menos B medios menos D. Recordar pues que la columna como tal siempre estamos trabajando con ancho B y peralte H. Igual acá de la misma manera, ¿no? Por acá es el peralte H y por acá es siempre B, ¿no? Esa nomenclatura está ahí, ¿no? Ahí está definida la nomenclatura. Entonces, de esta manera ya hemos determinado todo lo relacionado a demanda, ¿no? Es decir, ya hemos determinado el cortante último por punzonamiento. Hemos determinado el cortante en una dirección, en un sentido, y el cortante en una dirección en el otro sentido. Todo esto es demanda y se hace para cargas de resistencia última, ¿no? Para combinación de resistencia última. Entonces, ese cortante último, ya sea de punzonamiento o de corte en una dirección, debemos verificar con la capacidad nominal de corte de la sección. En caso de corte en una dirección, ¿cuánto resiste aquí el concreto, ¿no? Por ahora solamente vamos a hablar del aporte del concreto, ¿no? ¿Cuánto resiste ahí el concreto en corte? ¿Cuánto resiste en esta dirección a corte el concreto? ¿Y cuánto es la resistencia a punzonamiento en todo este perímetro proveído por el concreto, ¿no? Solamente por el concreto. Más adelante, en caso amerite las fuerzas, se hablará de refuerzo por corte. Listo. Hasta la próxima sesión.